Ya, vamos a partir la ayudantía de hoy. Les voy a partir proyectando las preguntas. También las vamos a trabajar en Excel. ¿Se ve bien, cierto? Si lo agrandamos un poquito más, a lo mejor. Ahí ustedes me dicen. Sí, se ve bien. ¿Sí? Ya. Ejercicio 1. Dice, para dotar de mayor liquidez a la pequeña y mediana empresa, el gobierno se ha propuesto ampliar el plazo de pago de algunos impuestos al Estado. Un ejemplo podría ser el IVA, un impuesto que el Estado nos cobra a través de las empresas. Suponga, viene llegando alguien, suponga que una empresa realiza pagos por IVA al Estado por un valor de 85 millones de pesos chilenos al año y que esta medida le permite pagar el impuesto 3 meses después del cobro del mismo en vez de un mes después del cobro. ¿Cuál es el valor en pesos chilenos de liquidez adicional que ha dado el Estado a esta empresa, suponiendo que no hay variaciones en el volumen de IVA facturado? ¿Cómo hacemos esta? ¿A quién se le ocurre? Vamos a proyectar en Excel mejor. ¿Quién se la juega por una respuesta? ¿Nadie? ¿Qué materia es esta? Es como muy Pepe esta cuestión. Sí, eso estaba pensando. ¿Como muy qué? Como que no puedo sacarme las ideas de FEP cuando leo esto. Igual van de la mano. Ojo con eso, igual van de la mano. Sí. No son completamente eh, disímiles, por decirlo de una forma. ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, a ver si es que les digo esto, a lo mejor, Fíjate alguna pista. sí. Primero vamos a tener dos casos. El caso 1, el caso 2, ¿cierto? Caso 1, caso 2. Y tenemos que calcular para cada caso. Nos dan la temporalidad y nos dan el payment. Entonces tenemos que T, R es igual a I. A ver. Hagámoslo acá. ¿Ya? ¿Por ahí hay una pista? ¿O nada todavía? La ley de Little. Ya, perfecto. Ley de Little. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es entender bien los conceptos que nos están dando, ¿cierto? Nos dice que se paga 85 millones de pesos de IVA al año, ¿cierto? El mes, ¿o no? ¿O el año? Dice, suponga que Al una año. empresa realiza pagos por IVA, claro, al año. Entonces, Hay que sacarle el mensual, ¿o no? ya, perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Dividimos por 12. 85 millones dividido en 12. Ya. Dame un segundo, justo se me pegó el computador, pero tu respuesta es correcta. Esa es como Ya, la ya. tasa, ¿o no? ¿Qué estamos calculando ahí? Son los 85 millones dividido en 12, ¿cierto? Claro, el R. Y para el otro caso va a ser, para el caso 2, ¿cuál es la diferencia entre el caso 1 y el caso 2? ¿Lo entienden bien? La verdad no sé mucho cuál podría ser la diferencia, porque hay como un periodo de gracia.
Ya. Para el caso 1 se paga al primer mes. Tú pagas el IVA. Para el caso 2 tú lo pagas después de 3 meses. ¿Cierto? Eso es lo que Ah, dice ya. eso es lo que dice el enunciado. Dice, esta medida le permite pagar el impuesto 3 meses después del cobro del mismo, en vez de un mes después del cobro del mismo. O sea, el caso 1 va a ser un mes después del cobro del mismo, el caso 2 va a ser 3 meses después del cobro del mismo. ¿Cuál es la liquidez adicional que le inyecta? El pago de impuestos va a ser el mismo. No le está modificando el valor del IVA. Entonces, el pago del IVA va a ser el mismo. La diferencia es que uno lo va a pagar un mes después y en el otro lo va a pagar 3 meses después. Como el inventario de liquidez. Una cosa. Ya sí, es una forma de verlo. No sé si es la correcta desde el punto de vista pedagógico, pero entiendo el concepto que tienes detrás. Entonces ahora multiplicamos y vemos cuánto nos da. Y para calcular, nos dice cuál es el valor de la liquidez adicional que te ha dado la empresa, la diferencia entre una y la otra. Porque es cuánto efectivo más va a haber en ¿cuánto se llama? En la empresa por el cambio de IVA. No sé si lo ven o les queda claro. ¿Sería positivo o no? Sí, 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 sí. Sí, eso justo les iba a decir, que acá me equivoqué. Es 2 menos 1. ¿Cómo sacaste el I? Sorry, que no caché. El I Ujú. lo calculo con... A ver, lo primero que hago es calcular cuánto es el impuesto a pagar mensualizado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en meses. Me es más fácil. ¿Cómo es el primer caso? El primer caso es pagar al mes siguiente. El segundo caso es pagar a los 3 meses. Entonces veo cuánto sería la liquidez total que me daría el pagar a los 3 meses y cuánto sería la liquidez total que me daría pagar a un mes. Y después veo la diferencia entre uno y otro. Y serían 14 millones de pesos. Ya, ahí caché, gracias. Más formas de contabilidad. Español, Chile. ¿Les queda claro? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Eso es este ejercicio. Es bastante rápido, bastante corto. Vamos a pasar al ejercicio 2, que es bastante, no sé si similar en la palabra, pero se usa el mismo concepto. Dice, una universidad muy prestigiosa divide a sus académicos en 3 categorías: asistente, asociado y titular. La universidad ha estado estable en los últimos 20 años y se prevé que lo seguirá haciendo en los próximos 20 años también, considerando un flujo estable de entrada de alumnos a la institución cada año. Específicamente, han habido, y se espera que hayan, 160 profesores asistentes, 120 profesores asociados y 40 profesores titulares. Ya, yo les he dicho siempre, lo primero que tienen que hacer es anotar los datos que nos dan. Entonces tenemos profesores asistentes, asociados y titulares. ¿Qué más nos dice? Debido al reglamento de la universidad, después de 6 años trabajando como asistente, se evalúa el rendimiento del académico y se determina si debe subir de categoría o ser despedido. Del mismo modo, después de 10 años, un académico asociado puede pasar a ser titular o ser despedido. La universidad solo contrata a egresados de PhD en el nivel de asistente, mientras que las otras 2 categorías solo se pueden obtener al subir
desde dentro de la universidad. En promedio, un académico titular se mantiene en la universidad por 15 años. ¿Cuál es la probabilidad que una nueva contratación en la universidad se convierta en académico titular? ¿Cómo hacemos esto? Little también. Ya, perfecto. Little también. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Entienden el concepto? No me digan números, no me digan nada. ¿Qué es lo que hay que calcular? La tasa. Más que la tasa. Es la probabilidad de que un profesor que entró como asistente pase a ser titular. O sea, la probabilidad de que pase de asistente a asociado y de asociado a titular. Ujú. ¿Cierto? Entonces, veamos. O sea, hay que despejar el lambda. Ya. 160 y dio 6. Vamos El a tener, primero. en este Lo caso, vamos a tener asistente. el I y vamos a tener el T. ¿Asistentes cuántos serían? 160. 160, perfecto. Los asociados son 120 120. y los titulares son 40. Vale. Y el T, vamos a dejarlo en este caso en años, que es lo que nos da todo en años. Son, ¿asistentes cuánto? 6. 6, perfecto. Asociados son 10, 10. ¿sí? Y titulares son 15 años. Ujú. Perfecto. Entonces ahora vamos a calcular los R, que en este caso sería R igual a, La división. claro, I partido en T. Ahí está. Entonces, vamos a ponerlo acá de hecho, para que se vea más ordenadito. Y para que a ustedes les quede más claro cuando vayan construyendo su Excel. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿No deberíamos tener como un ítem que diga despedidos con un T de 10 años también? ¿Por? O porque, por ejemplo, después de 6 años ¿Mm? se pasa a asociado. Y Sí, después de 10 años puede pasar a titular o a despedido. sí. Y como queremos calcular una probabilidad, me imagino que necesitamos los de despedidos para calcularla, o no. A ver, esto se llama ley de las probabilidades totales. Cuando Ya. yo llego a los 6 años, ¿cuál es la probabilidad? Dime un número, cualquiera. ¿Cuál es la probabilidad de que me contraten como asistente? 120 dividido en 160, No, asociado, perdón. No, pero un número cualquiera. Dame una probabilidad cualquiera. a 50%. 50%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no me contraten y me despidan? 50%. Claro, uno menos. Entonces, por eso no Súper. lo consideramos. Recuerda que las probabilidades son, en este caso, son eventos, o sucede uno o sucede el otro. Claro, claro. ¿Cachai? Ya, O te ascienden o te despiden. Como que no te pueden dejar en el mismo cargo. Si te perfecto. pudieran dejar en el mismo cargo, ahí sí que tendrías que considerar los despedidos. Ya, súper. Vale. ¿Te queda más claro? Sí, ahí me quedó clarito. Perfecto. Espera, me perdí en esa parte que dijiste lo de los despidos. ¿En qué parte? Como, ¿por qué no había que considerarlos? Porque en este caso tú tienes dos eventos. O te ascienden de asistente a asociado o te despiden. ¿Cierto? Ujú. Entonces, la probabilidad de que te despidan va a ser una menos la probabilidad de que te asciendan. Ah, ya, perfecto. Sucede uno o sucede el otro. Como no te quedas en el mismo cargo, si tú te quedaras en el mismo cargo, tal vez podríamos considerar la otra propiedad.
o sea, propiedad, perdón, probabilidad. Y ahora es súper sencillo. Hay que calcular la probabilidad de pasar de asistente a asociado. Que va a ser esta dividido en esta. Y luego la probabilidad de pasar de espera, aquí hay algo malo. Ya, y después la probabilidad de pasar esta dividido en a ver. No, acá está el revés. Sí, acá está el revés. Es 12 dividido en 26. Y acá son 2,6 dividido en 12. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que primero calculamos? Bueno, calculamos el flujo en cada fase. Es lo primero que calculamos. Les voy a leer la respuesta textual que tiene el profe y después la vamos a cotejar con los resultados. Dice, para resolver este ejercicio hay que plantear cuánta gente pasa de categoría. Para ello hay que ver el flujo en cada fase. Los asistentes son los 160 y los 6, por lo que la universidad contrata 26,6 asistentes. Después los vemos para los asociados. Hacemos lo mismo y nos dice que la universidad contrata 12 asociados. Y después hacemos lo mismo y lo vemos para titular y vemos que contrata 2,7 titulares. Para que se hagan una idea, chiquillos, y cuando estén dando la prueba, estos ejercicios igual van teniendo sentido. Tiene mucho sentido que la universidad contrate más asistentes, menos asociados y menos titulares, porque para ser titular hay que hacer carrera. Entonces no es fácil. Ahí pueden ir viendo si es que se están equivocando o no. Y las probabilidades no se tienen ni que sumar, ni que multiplicar, ni nada. Ahora vamos a ver. ¿Qué nos están pidiendo finalmente? Nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que un profesor, dice, ¿cuál es la probabilidad de una nueva contratación en la universidad se convierta en académico titular? O sea, ¿qué tiene que pasar para ser académico titular? Tienes que ser asociado. Claro, para ser titular tiene que pasar de asistente a asociado, asistente a asociado, y luego de, vamos a darle enter, asociado a titular. Asociados, no asociadoas. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar esto y tiene que pasar esto. Entonces es 0,1 o en porcentaje un 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que el profe que entró como asistente se convierta en titular es de un 10%. Oye, leo una pregunta. ¿Mm? ¿El 0,45 es la probabilidad de pasar de asistente a asociado? ¿O es la probabilidad de ser asociado? El 0,45 Ujú. pasar de asistente a asociado. Ah, ya, bueno. Claro, es la tasa para pasar es la tasa de éxito, en verdad. Pongámosle acá tasa de éxito. ¿Cuántos salen del funnel? Imagínense esto como un embudo. Imagínenselo como un embudo. A ver si es que tenemos alguna buena imagen de embudo.
donde arriba entran todos los profes, Disculpa, no caché por qué 10%. porque es la tasa de éxito de ser asociado y la tasa de éxito de ser titular. Recuerda que nos están preguntando de que el profe vaya de asistente a titular. Ah, ya, entonces. Entonces, tú tienes que multiplicar las tasas, porque es que de asociado pase a, o sea, que de asistente pase a asociado y Ya. que de asociado pase a titular. Ah, ya, Claro. multiplico las tasas. Ya, perfecto, gracias. Claro, y son probabilidades. Ya. Asistente. No me quedó claro cómo calculaste esa probabilidad. Ponte tú el 0,45. Me imagino que un 45%, ¿cierto? Sí, dame un segundo, déjame terminar de copiar esto. Vale. Yo lo veo como que de desasociados, o sea, salieron como, perdón, de 26,7 asistentes salieron 12 asociados. Y es como la probabilidad, ¿no? A ver, si me podéis repetir ahora la pregunta, te lo agradecería. Es cómo calculamos los porcentajes. Así como una explicación rápida, pero no me quedó tan claro. Ya, a ver, déjame darle una vuelta a ver cómo te lo puedo explicar. Porque al final el 26,7 es el 100 y el 12 es X. Entonces ahí así la regla de 3 también podría sacarlo. Sí, es que es la tasa de éxito de pasar de asistente a asociado. Te da 0,45. Y la tasa de éxito de pasar de asociado a titular. Después la calculas y te da 0,2. Para poder pasar de asistente a titular, tú tienes que tener éxito en ambos procesos. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de tener éxito en ambos procesos? Va a ser pasar de asistente a asociado con 0,45, que es esta de acá, y pasar de asociado a titular con 0,22. Por probabilidad conjunta, tú las multiplicas y te da 0,1. Esa es la probabilidad de éxito total de pasar de asistente a titular. Ya, ahora te caché perfecto. Gracias. ¿Alguien más quedó con dudas? A mí te da 0,45 en asociados, pero a mí me dio el 2,2 arriba, no sé por qué. Capaz seleccioné mal el... Como el espérame, 2,2. me da algo al revés. No sé por qué. Ah, espérame. En el 0,45 tenía el N4 partido en N3. Ah, ya, es que que soy Gil. Lo puse al revés, ya, nada. Ah, ya. Dale. Gracias. ¿Todos claros con la pregunta? ¿Sí? ¿No? Ya. Vamos con la pregunta 3, entonces. Ejercicio 3. Ya. ¿Lo están viendo? ¿Quién se la juega con leer? Cualquiera. ¿La pregunta completa o Hasta donde paremos. contestar? Ya, yo le doy. La Dale. peluquería Go se encuentra próxima a inaugurar una nueva sucursal. El procedimiento que debe seguir un cliente es el siguiente. Inicialmente se acerca a recepción, en donde entrega los datos, los que toma en promedio 1 minuto. Posterior a eso es enviado a la zona 1 o 2, la primera que se desocupe, en donde se realiza el proceso de lavado y tras acabado el lavado, corte de pelo. Posterior al corte, la persona pasa a la caja en donde realiza el pago, lo que toma un tiempo promedio de 2 minutos. Para las tareas de lavado se encuentran con 2 trabajadores, denominados A y B, que demoran respectivamente 10 y 16 minutos por lavado. Para el corte
se cuenta con 2 trabajadores que se denominan 6D, que demoran 14 y 16 minutos respectivamente. Nótese que debes situar cada uno de los trabajadores de lavado en una de las zonas y cada uno de los trabajadores de corte en una de las zonas. Perfecto. Entonces, entendamos un poquito el ejercicio. ¿Qué nos están... veamos primero qué nos están pidiendo. Considerando que puede decidir las parejas para trabajar en cada zona, determine la máxima capacidad que puede tener el sistema. Hay que partir por ahí. Como tenemos un trabajador A y B, que están para las tareas de lavado, y tenemos un C y D que están para las tareas de corte, los podemos combinar. ¿Ya? Y hay que ver las combinatorias para ver con cuál de los trabajadores nos vamos a quedar. Digamos acá que tenemos la opción 1. Y en la opción 1 vamos a tener la zona 1 y la zona 2. Y vamos a tener un poquito más abajo la opción 2, donde también vamos a tener la zona 1 y la zona 2. ¿Cómo se conjuga la opción 1? Poniendo en la zona 1 el trabajador A y el trabajador C, pongámosle. Entonces en la otra nos queda el B y el D. ¿Y cómo configuramos la opción 2? Poniendo A y D en la zona 1 y poniendo, en este caso sería B y C. Vamos a hacer un marquito acá para que quede más bonito. Y acá también. Ahí se tiene que hacer, ¿no? Ahí puedo poner el resultado ya. Veamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la capacidad máxima que puede tener el sistema. Para eso veamos cuántos ciclos puede hacer cada uno de los trabajadores. Pasémoslo a minutos, obviamente, para trabajar más fácilmente. El trabajador A, ¿cuánto tiempo toma en hacer su ciclo? 10. 10 minutos. 10 minutos. O sea, 60 dividido en 10. Ah, bonito. Ahí sí, 60 dividido en 10. El trabajador B, ¿cuánto tiempo toma? 16. 16. O sea, sería 60 dividido en 16. ¿El C cuánto tiempo toma? El C toma 14 minutos. 14, así es. 60 dividido en 14. Este lo vamos a achicar un poquito. Ahí está. ¿Y el D cuánto toma? El D toma También 16. 16 minutos. O sea, 60 dividido en 16. Ya. En la opción 2, ¿cuánto toma el A? El A tomaría los mismos 10 minutos. No, sí, lo mismo. 60 dividido en 10. El D acá También toma 16. 16, claro. 60 dividido en 16. El C toma 14. 60 dividido en 14. Y el B toma
16. 16. Entonces, vamos a checar un poquito este. ¿Cosa es la opción 2? Que no caché. ¿Cómo? Que no caché lo de la opción 2. Simplemente lo agrupamos diferente. En la primera opción pusimos a trabajar el A y el C juntos. Y en la segunda opción pusimos el A y el D juntos. ¿Y por qué esos dos? Porque son las dos combinatorias posibles respecto de los que te están dando. Ah, ya. Una pregunta, ¿se podría hacer más combinatorias? Porque la zona 1 podría estar el B, ¿o no? En la zona 1 podría estar el B. A ver. Dame un segundo, déjame. Sí, podría ser, pero al final va a ser irrelevante. Va a llegar a los mismos dos. Ya. Va a llegar a los mismos, ¿sí? Bueno, Entonces ahora tenemos que ver dónde está el cuello de botella. Es finalmente lo que tenemos que ver. ¿Por qué el cuello de botella? Porque es ahí donde el sistema va a estar más estresado. ¿Cómo vemos esto? Vamos a ver cuál es el mínimo entre estos dos. Y nos da 4,29. Acá vamos a hacer lo mismo. Nos da 3,75. Acá vamos a ver lo mismo. Y acá lo mismo. Perfecto. Y ahora hacemos el cálculo viendo .04 y upsi. ¿Qué pasó acá? Ah, suma. Ahí sí. Ya. Entonces yo tengo las dos configuraciones. Tengo los cuellos de botella y tengo los tiempos que me permite procesar cada uno de, o la cantidad de clientes, no los tiempos, la cantidad de clientes, que me permite procesar cada una de las configuraciones. En este caso, la configuración, la opción 1, nos permite procesar 8,04 clientes por hora, y la opción 2 nos permite procesar 7,5 clientes por hora, ¿cierto? Que es la de acá. Entonces tengo que escoger una. ¿Cuál me conviene escoger? La 1. Me conviene escoger la 1. ¿Por qué me conviene escoger la 1? Porque tengo más clientes por hora. Claro, es así de sencillo. Con esta configuración yo puedo atender una mayor cantidad de clientes por hora. Entonces nos vamos a quedar con esta configuración. Oye, Leo, ¿Mm? tú al final pusiste el mínimo porque por mucho que hagáis 6, por ejemplo, en el 1, no vaya a poder hacer más de 4 si el que el C no hace Claro, más de 4. porque es tu cuello de botella finalmente. Acá estáis viendo cuál es tu cuello de botella. Y como se transforma en tu cuello de botella, porque por mucho que tengáis uno trabajando a full, siempre vaya a estar supeditado al mínimo de los dos. Ya, perfecto. Entonces, respecto a esos cuellos de botella, tú veis cuál escoger. ¿Cachai? Esto con cuellos de botella te permite trabajar con más clientes. Entonces, siempre vaya a querer maximizar la cantidad de clientes que podéis
atender. Entonces, ¿qué dice? Considerando que puede decidir las parejas para trabajar en cada zona, determine la máxima capacidad que puede tener el sistema. ¿Cuál es la máxima capacidad que puede tener el sistema? 8,04 clientes por hora. Esa ahí. Y después veamos la B. Considerando que abren a las 8, determine la cantidad máxima de personas que podrían haber sido atendidas a las 19 horas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién se la juega con una respuesta para esta? O sea, ese 8 está en clientes por hora, ¿o no? Así es. Son 8,04 clientes por hora. Entonces habría que sacar el diferencial de la hora y multiplicarlo por la cantidad de horas, ¿o no? O sea, ¿Cómo lo ¿cuántas horas haría? pasaron? ¿Cuántas horas Ya. pasaron de las 8 a 19? ¿Cuántas horas pasaron de las 8 a las 19? Pasaron 19 menos 8. 11 horas. Habría que multiplicar el 11 por el 8, ¿no? Entonces, Tú dices que son los 11 por los 8,04. cierto. O sea, 88,39. Sí. ¿Qué dice el resto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo apoyan? ¿No lo apoyan? Lo apoyo, suena bien. Ya, a ver chicos, les explico. Es correcto. Es una de las formas de hacerlo. ¿Ya? Yo les voy a copiar ahora otra forma para que entiendan algunos otros conceptos. En este caso, hay dos formas de solucionar este problema. Uno es considerar el régimen transitorio, que es lo que tarda la primera persona en salir del sistema, y la otra es simplemente olvidarse del régimen transitorio y trabajar con la capacidad máxima del sistema. ¿Cachai? La capacidad máxima del sistema son 8,04 personas, yo trabajo 11 horas al día, entonces ¿cuánto es lo máximo que voy a poder atender? 11 por 8,04. Perfecto. Veámoslo con cómo sería de la otra forma, ¿ya? Por temas pedagógicos y porque todavía nos queda tiempo de la ayudantía y esta es la última pregunta. ¿Qué tenemos que ver? Para el caso del régimen transitorio, lo que hay que considerar es que el primer cliente sale de la zona 1 pensando que llega a las 8 a.m. ¿Ya? ¿A qué hora saldrá? Si el primer cliente llega a las 8 a.m., vamos a esto separarlo. Ahí hay una cajita aparte para que lo tengan, para que entiendan que esta es la otra forma de hacerlo. Ya. El primer cliente, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Por qué no se consideraron como las fases anteriores? Porque hay como una recepción que también hay un tiempo y Sí. Mira, ahora vamos a considerar esas que tú decís como fases anteriores, que es la recepción, que es para ver cuánto es el tiempo que tomaría. Lo que estábamos viendo acá, que estoy moviendo justo ahora, es la capacidad máxima de personas que podrían haber sido atendidas, ¿ya? Tenéis dos formas de calcularla. Una, cuánto demora cada persona en atenderse y ver desde ahí cuántas personas puedo yo atender. Y la otra es cuántas personas yo atiendo por hora y cuántas horas trabajo. Esa es la forma que calculamos acá. Ahora vamos a ver cuánto toma cada persona dentro del sistema. Vamos para la primera persona. ¿Qué dice para la persona 1? Dice,
El procedimiento de decidir un cliente es el siguiente. Inicialmente se acerca a recepción en donde entrega los datos, lo que toma en promedio 1 minuto. O sea, la persona 1 va a tomar en recepción 1 minuto. Posterior de esto, enviado a la zona 1, la primera que se desocupe, en donde se realiza el proceso de lavado y acabado, y tras acabar el lavado, corte de pelo. Posteriormente pasa a la caja en donde realiza el pago, lo que toma en promedio 2 minutos. O sea, tengo 1 minuto, tengo lo que me demora en la zona 1 o 2 y tengo 2 minutos. En esta zona me va a atender A y D. O sea, me voy a demorar cuenta con 2 trabajadores denominados A y B que demoran 10. Perdón, A y C. A y C me va a atender. Entonces me voy a demorar 24 minutos. ¿Cierto? ¿Me siguen? ¿De dónde sale ese 24? Si alguien no lo entiende. No, yo no. Ya. Llega una persona a tu sistema y lo primero que hace es entregar los datos. ¿Ya? Eso toma en promedio 1 minuto. 1 minuto. Lo pusimos acá. Después, acá. Posterior a esto es enviado a la zona 1 o 2, la primera que se desocupe. Como viene llegando la primera persona, suponemos que está todo desocupado. En donde se realiza el proceso de lavado y tras acabar el lavado, el corte de pelo. En la zona 1, nosotros la configuración que escogimos fue tener a y C. A se demora 10 minutos y C se demora 14 minutos. Entonces, ¿cuánto se va a demorar la persona acá? 24 minutos. Ya, perfecto, ahí sí. Y después dice, nótese que... Ya. Después acá, posterior al corte, la persona pasa por caja donde realiza el pago, lo que toma un tiempo promedio de 2 minutos, que son estos 2 minutos de acá. Entonces esa fue la persona 1. Y pasó por la zona 1. Entonces ahora vamos a tener otra persona. Suponemos que llegan. Esta no es persona 1, perdón. Esta es persona 2. Suponemos una segunda llegada y esa persona pasa a la zona 2. A esta de acá. No la opción 2, ojo, la zona 2 de la opción 1, de la primera opción de configuración que tuvimos. Y ahí la persona se va a demorar ya, perfecto. Acá la persona se va a demorar 2, 32 y 2. Este 2 de acá es por el tiempo que toma en promedio pasar por caja. Este 32 es lo que se demoran en atenderlo B y D. 16 minutos cada uno, 16 y 16. Y este 2 de acá, es 1 minuto en recepción más la espera del minuto de la persona 1, porque recepción no puede atender a las 2 personas a la vez. Entonces llega una persona, está en recepción, llega otra, este queda esperando en recepción y luego pasa. Por eso se toma 2 minutos. ¿Lo ven claro? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es... Vamos a bajar esto un poquito. Ah, carajo. Acá está. Esto es recepción. Esto es lavado y corte. Esto es pago. Y acá vamos a poner el tiempo total. ¿Cuánto es el tiempo total? La suma simplemente. Entonces 27 y 36. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? Ahora tenemos que ver cuántas personas... ¿Cuántas personas 1? Claro, ¿Cuántas exactamente. personas 1 y 2 se hacen en tanto tiempo, o no?
Claro, o por zona, más que por persona, en verdad. Entonces vemos cuántas veces va a atender la zona 1 y cuántas veces va a atender la zona 2. Eso es lo que estamos viendo ahora. La zona 1 toma 27 minutos, o sea, si lo pasamos ahora son 60 dividido en 27. Perdón, al revés. Porque estamos viendo cuántas personas por hora atiendo. Y para la zona 2 lo mismo. ¿Cuántas personas por hora voy a poder atender? Entonces voy a poder atender 45, 0,45, 0,6. ¿Cuántas horas al día atiendo? 11 horas. De hecho, este 11 vamos a indexarlo al 11 de acá, para que quede todo indexadito. Disculpa, ¿el 0,45 qué era? El 0,45 es el total que me tomo en la zona 1, llevado a... Esto es en... Lleva una hora, ¿no? A una hora, sí. Sí, esto es... 27 minutos llevan una hora. Sí. 27 minutos lleva una hora y 36 lleva una hora. Atiendo 11 horas al día y mi capacidad máxima en la zona 1 es de 4,29 y en la zona 2 es de 3,75, que es lo que ya calculé arriba. Entonces, el total va a ser el total acá va a ser lo mismo para el de abajo y se los explico al tiro, chiquillos, no se asusten con los números que están saliendo. Ya. En la zona 1 yo puedo atender, me tomo 27 personas en la, 27 minutos en la primera persona, entonces lo paso ahora. Yo recuerden que atiendo 11 horas y que mi capacidad máxima es 4,29 personas por hora. Entonces descuento el primero y veo cuánto me demoro en total. O sea, 11 menos los 0,45 multiplicado por los 4,29. Lo mismo para la zona 2, el símil. Y ahí veo cuántas personas en total puedo atender al día en la zona 1 y cuántas personas en total puedo atender al día en la zona 2. 45 y 39 respectivamente. Y para ver cuántas personas voy a atender en total, tengo que sumar las dos. O sea, acá voy a atender en total 84 personas. Y con el primer cálculo que habíamos hecho, el total nos daba 88 personas. Si se fijan, no nos da el mismo valor. Esto no tiene nada de malo. Pero quiero que se fijen en algo bien puntual. Para poder llegar al 84, tuvimos que hacer todo este entendimiento y cálculos. Eso tiene un costo asociado. Para poder llegar a este 88, el cálculo fue súper rápido. Fue como, atiendo 8 personas al día, trabajo 11 horas al día, 88. Esto es lo que comúnmente uno tiende a llamar la calculadora panadero, pero no crean que está mal, es súper útil. Si tienen tiempo y tienen los recursos para poder hacer este cálculo, por supuesto que háganlo, pensando en el día de mañana como profesionales, a eso me refiero. Pero si necesitan una respuesta rápida y que sea acertada, esta respuesta está súper correcta también. Entonces, considerando que abren a las 8 de la mañana, determina la cantidad máxima de personas que podrían haber sido atendidas a las 19 horas. Son 84 personas, pero si lo hacemos de un cálculo más rápido nos da 88. Si se fijan, no es mucha la diferencia entre uno y otro.
eso, chicos. Este era el ejercicio 3. Creo que es la primera ayudantía que terminamos a la hora. Incluso un poquitito antes. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Échate,